tertulia de hoy, Luz Beltrán y Andrés Tejeda de Pratec Group nos guían en la conversación en donde entenderemos cómo se aplican las metodologías ágiles a la gestión del conocimiento al interior de las organizaciones. Ahora sí, bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que nos propone Joana sobre cómo el análisis del desempeño, que acá se me fue, y la analítica pueden ayudar al diseño de soluciones. Es una pregunta muy interesante que nos plantea Joana, que ella lleva una gran trayectoria en estos temas, entonces te quiero dar como inicio, como para que saludes a todos y te presentes y nos cuentes un poquito quién es Joana, a qué se ha dedicado durante toda su trayectoria profesional y también que empecemos a hablar y abordar un poquito este tema que tanto nos gusta. Por supuesto. Bueno, gracias por la invitación, Catalina. De hecho, como conversamos hace un par de semanas, ¿no? Es lindo tener espacios en donde conversar y poder compartir aprendizajes, experiencias. Creo que es la mejor manera de poder entre todos nutrirnos un poco y poder seguir dando lo mejor de sí en nuestra profesión, ¿no? Bueno, como comentaba Catalina, buenos días a todos. Mi nombre es Johanna Reategui. Bueno, yo en este momento estoy trabajando como Client Services Leader de una empresa británica que se llama Cognisys. Cognisys es una plataforma que se dedica justamente a la gestión analítica de personas y acompaña a las organizaciones a entender cuáles son las características pues, de sus colaboradores y poder acompañar en los procesos tanto de reclutamiento como de aprendizaje, de desarrollo y otras iniciativas adicionales. Asimismo, también soy parte de la delegación peruana para la Association for Talent Development. Bueno, llevamos ya 6 años participando en los eventos y bueno, creo que también en ese espacio es un espacio para compartir aprendizajes, para entender y aprender uno del otro. Justamente, bueno, de ahí conozco a Debra, que nos conocemos hace algunos años y que venimos compartiendo juntas en distintos momentos, ¿no? Y creo que, como comentaba también contigo, Catalina, pues como te digo, lo importante es compartir, conversar y en la conversación encontrar nuevas opciones que no había considerado, ¿no? Así que, bueno, aparte de eso, tengo más de 15 años de experiencia. Yo empecé mi carrera desde el lado de la administración de la logística en las organizaciones. Y poco a poco fui pasando al lado humano. He trabajado en consultoría ya casi 8 años de esos 15. Y me encantó, o sea, me encantó tratar de entender o conocer un poco qué es lo que hace que una persona de lo máximo decida un trabajo y cómo es de también agotador cuando tú ves a las personas en espacios o en lugares en donde no se sienten cómodos y que finalmente no aprovechan todo su potencial, ¿no? Y de ahí empecé, creo que a mirar un poquito más a fondo cómo es que desde recursos humanos podemos potenciar ese interés de todos finalmente tenemos adentro nuestro como para poder ser lo mejor y dar lo mejor, ¿no? Así empecé y tomé, bueno, justamente un máster de análisis de desempeño en la asociación de ITDM, Association for Talent Development, y ahí empecé a mirar el mundo del aprendizaje y del desarrollo de una manera un poco distinta, ¿no? Que justamente creo que es lo que queremos conversar el día de hoy. Así que bueno, esa soy yo. Un gusto de conocerlos a todos. Bienvenida, bienvenida. Qué rico entonces que estés acá. Para los que nunca se han conectado, saben que este espacio es de conversación. Yo voy a moderar el espacio. El que quiera hacer alguna pregunta, hacer algún comentario y contarnos desde sus experiencias qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, levantan la mano y yo estaré como habilitándoles la palabra para que seamos lo hagamos de una manera organizada. Entonces comencemos un poco con el tema de hoy. Tú planteaste algo y yo es algo como que siempre también planteo desde los procesos de aprendizaje porque nos hemos dedicado mucho a medir cómo la persona aprendió o no aprendió, la persona le gustó o no le gustó,
pero cuando lo llevamos a desempeño, quiere decir que es que la persona aplicó o no aplicó lo que yo le estoy enseñando. Y ahí es cuando varía un poquito de pasar de una experiencia individual a una experiencia organizacional, cuando la persona aplica e interactúa. Pero ahí yo creo que entramos como en un mundo muy grande de cómo entrar a medir o cómo hacer como ese diseño de soluciones que realmente lleven a la aplicabilidad. Y ahí cuéntanos un poquito desde tu experiencia, cómo lo has manejado. Sí, creo que a ver, lo complicado es llegar a ese resultado final, ¿no? Que tú dices, es esa aplicabilidad, que finalmente uno ve al terminar la solución. Pero en realidad es la primera pregunta que nos deberíamos empezar preguntando cuando llega la solicitud. A ver, esta solicitud puede venir por dos vías, ¿no? Puede ser que estoy planificando para el año un programa completo, ¿no? Que debería acompañar a la organización a lograr ciertos objetivos. O puede ser que de repente hay un área específica que tiene un problema y ese problema se traslada en un pedido, ¿no? Se traslada en un pedido de que hay cierto equipo o cierto grupo o cierto puesto que no está logrando los objetivos y por ende, lo primero que se hace, naturalmente las organizaciones, tienen que pasar por capacitación, ¿no? Ahí empieza. Entonces, justamente para mí, o por lo menos en la experiencia, mi primera pregunta que me haría ¿es aprendizaje la solución? O sea, ¿es esto realmente una necesidad de aprendizaje? Y ahí es a donde para mí hay 4 puntos súper importantes que he aprendido a lo largo del tiempo. Primero, es importantísimo escuchar el pedido, o sea, escuchar quién es tu cliente interno, cuál es su problemática, por qué lo trae, o sea, viene aquí porque está frustrado frente a los resultados de su equipo, viene porque de repente hay un cambio muy fuerte y no sabe cómo lograrlo. ¿Cuál es la necesidad interna de esa organización o de ese cliente interno que está viniendo, ¿no? Entenderla, es el segundo punto, escuchar y entender. Y entender desde los zapatos de la otra persona, o sea, qué es lo que está sucediendo para que esta persona venga con este pedido, ¿no? El tercero, perdón, venía a ser analizar, ¿no? Me ha tocado con muchos equipos de trabajo, entrenando muchos equipos de consultoría, y ese es el punto más complicado de tomar, ¿no? Porque uno siempre saca la solución. La solución es esto, entonces tenemos que darle un journey de aprendizaje para que hagan esto. Como tú dices, ¿qué es lo que tienen que aprender? ¿Qué es lo que tienen que conocer? ¿Qué es lo que tienen que saber? Y de repente la pregunta tendría que ver antes, tenía que ver analizando qué es lo que está pasando para que esta persona no logre ese resultado que te estás buscando. Y ahí es donde de repente necesitamos empezar a tomar un paso para atrás, identificar el impacto que se necesita lograr y empezar desde ese punto, ¿no? Para después de entenderlo, recién tomar una solución. Entonces, si te hace sentido, Catalina. Me encanta lo que dices porque incluso hace poco me llamó una persona con la que he trabajado un tiempo y me dijo, llevamos un año haciendo formación en tal tema y ahora la gerencia me está pidiendo que le mida. Entonces, cuando empezamos a analizar, yo le preguntaba, y yo, cuando empezaron a hacer esa intervención, definieron cómo iban a medir. Y me decía, no, ya tienen algún indicador clave que apunte a la evidencia sobre ese proceso formativo. Y me decía, no. Entonces, ahí como es cuando empezamos a patinar en esos procesos y cuando la medición se nos vuelve un mundo o analizar el impacto se nos vuelve un mundo porque no lo estipulamos desde el principio de la necesidad. Y ahí es súper importante. Acá Daisy nos comenta que atender la necesidad de derecha e izquierda. ¿A qué te refieres, Daisy? Cuéntanos. Bienvenida. Hola, es precisamente, pues digamos que reforzando eso que está diciendo Joana, es cuando nos llega la necesidad de arrancar del final hacia el principio, no del principio al final, porque regularmente entonces nos plantean una necesidad y arrancamos con el qué. Y deberíamos siempre arrancar, como lo acaba de decir Joana, desde el para qué. Entonces a eso me refiero, porque uno arranca de acá para allá, pero realmente debería arrancar al revés, de acá hacia el inicio. Exacto. Buenísimo. Y otro tema que me parece interesante que va conectado pues con lo que dice Daisy, que también hace poco estaba hablando con otra organización, hicimos un proceso de formación y después como que cuando ellos
cuando el área de aprendizaje empieza a entender que es un área estratégica que moviliza indicadores, empieza a determinar cuándo es aprendizaje y cuándo no, lo que tú mencionabas, cuándo con una pieza de comunicaciones yo logro cumplir el objetivo. Entonces, cuando yo me tengo que meter y hacer todo este proceso de impactar y transformar y cerrar brechas, y cuando realmente no es tan necesario, y aprendo como esos pilares para decir no, porque también yo creo que nos falta mucho en las áreas de aprendizaje, como venga que es que esto no, o no es una necesidad de aprendizaje para la organización, o no está dentro de los pilares estratégicos, entonces no es necesario que abordemos presupuesto acá pues de nuestra gerencia. Entonces ahí es súper interesante y ahí te quisiera preguntar desde tu experiencia, listo, tú ya defines como esa intervención, ahora cómo planteas las soluciones. Mira, para mí, en general, y esto es algo también que aprendí en el camino y a partir de distintas metodologías, es súper importante entender bien esa parte de análisis que mencionaba y justamente lo que te estaba diciendo Daisy ahorita, ¿no? El para qué. ¿Para qué lo quieres lograr? ¿Para qué quieres hacer esta intervención? Y voy a ¿cómo se llama? Expresarlo en una experiencia súper específica como para que sea más claro, ¿no? Hace un tiempo estaba trabajando con una empresa de seguros. ¿Ya? Y esta empresa de seguros viene y justamente está todo lo que está pasando en todas las organizaciones, transformación digital. Tengo una transformación digital porque además fue potenciada por la pandemia, todos los vendedores de seguros, ahora que antes eran presenciales y estaban en una oficina, ahora van a ser todos de venta digital, ya no voy a tener, ¿cómo se llama?, venta en tienda. Necesito capacitarlos a todos. ¿Y capacitarlos en qué? ¿No? Ahora ahí viene siempre la pregunta, ¿no? Tengo que hacer capacitación porque el puesto ha cambiado. Muy bien, entonces, los primeros factores, tomamos específicamente 7 factores con los que empezamos a mirar a ver qué es lo que estas personas necesitan para ver si es que todo es capacitación. El primero de ellos era proceso. O sea, el proceso de trabajo es el mismo que era antes digital que presencial. ¿Por qué? Porque si las personas no tienen claro de cuáles son los pasos que tienen que tomar, cómo tienen que hacer las cosas, entonces tampoco van a poder ejecutar su trabajo de manera eficiente. Entonces, súper importante entender que la gente sepa qué proceso tiene que seguir antes de empezar a capacitar, porque de repente es eso que tienes que reforzar, que ellos entiendan cuáles son las acciones, tareas, funciones que tienen que cumplir y en qué orden, para que puedan tener claridad de su trabajo. El segundo es la estructura. ¿Tienen o no tienen los elementos que necesitan para poder trabajar? ¿No? Ese punto es súper importante en este caso en particular porque, por ejemplo, estas personas no tenían, y al momento de cambiar a sus casas, no tenían un escritorio adecuado, no tenían un espacio de trabajo adecuado, tenía mucho ruido en su casa. Entonces, por más que, por ejemplo, tú los entrenes en comunicación con todas esas distracciones dentro de la casa, no lo iban a poder lograr de todas maneras. El otro punto era reclutamiento. Estas personas que fueron reclutadas alguna vez en su vida para hacer una venta presencial, ¿están preparadas para tener o tienen los skills que necesitan para hacer una venta virtual? Y eso fue súper interesante porque ahí, haciendo entrevistas, haciendo levantamiento de información, nos dimos cuenta de que, y esto la verdad que es un estereotipo, pero en este caso era real, la mayor parte o el porcentaje más alto de estos vendedores eran mujeres, y mujeres que estaban acostumbrados a vender por su presencia. ¿Y qué pasaba? Cuando estaban vendiendo por teléfono, no necesariamente tenían las habilidades de comunicación o de enganche rápido de los clientes que se necesitaban para poder lograr los objetivos. Entonces, eso también impedía el logro, por más que tenías que hacer un entrenamiento totalmente diferente, pero su skill set era totalmente distinto del que se requería para el puesto que tenía actualmente. Los líderes, por ejemplo, enseguida, creo que hay preguntas, pero enseguida paro, sí, termino con esta explicación. Los líderes estaban acostumbrados a trabajar al lado de sus equipos. Entonces, ¿qué pasa? Los call centers, que son los que utilizan generalmente o las tiendas, las personas tenían a su líder al costado que siempre les estaba apoyando cuando se les caían las ventas, que tenían ese soporte permanente. Cuando se transformó en un trabajo remoto, ya no tenían al líder al costado para tener ese soporte emocional que a veces necesitaban por la frustración de no cerrar las ventas que generalmente sucedían. Entonces también ese era un problema de desempeño. La motivación.
La motivación cae generalmente en un trabajo como este que es de mucha insistencia y de poca respuesta. La cantidad de veces que te colgan el teléfono, la cantidad de veces que la gente no te responde, hace que uno tenga que tener mucha resiliencia. Y esa resiliencia decaía cuando trabajaban de manera el WhatsApp. Entonces, bueno, la última, la tecnología, que tampoco era un elemento que tampoco tenían. No tenían un wifi rápido, no tenían una manera de contactarse rápidamente. Entonces, recién después de haber hecho este análisis, fue que pudimos realmente definir cuáles eran las necesidades de aprendizaje, que era el último factor, ¿no? Porque teniendo todas las herramientas, recién puedes elegir y priorizar cuáles son las que van a dar un mejor impacto en el logro que tú quieres lograr. Necesitamos lograr que estas personas vendan, entonces necesitamos darle el equipamiento. Y este tipo de investigación y este tipo de entendimiento te da sustento para justamente volver, como tú dices, Cata, con tus líderes internos y decirle, miren, vosotros podemos hacer la capacitación, pero si esta gente no tiene factor 1, factor 2, factor 3, mi capacitación no va a ser efectiva. Y ahí es a donde justamente vuelvo al punto 3, ¿no? El análisis. ¿Qué tan importante es tener información, data, para poder sustentar nuestro caso frente a nuestros líderes y poder decirle, mira, por este factor y por este factor, mi capacitación en este momento no va a ser tan efectiva como si tuviéramos proceso claro, elementos de trabajo y el desarrollo del skill set que necesitamos, ¿no? Me encanta. Tatiana había levantado la mano primero, que se le cayó la llamada, no sé si ya volvió Tatiana. Bueno, mientras tanto, si quieres, Alejo, danos tu opinión. Bueno, yo ahora estoy desconfiando hasta de mis propias opiniones. Es una inteligencia artificial y no se trata de opinar, sino de argumentar. Pero bueno, primero de todo, muchas gracias como siempre y un gusto. Ya te hice la invitación por LinkedIn. Esto, frente a lo que decías, tengo 3 inquietudes. La primera, te las voy a decir todas, Joana. La primera es, digamos que ese análisis previo que se hace antes de empezar a diseñar y obviamente a fortalecer competencias en o conocimientos en caso dado. ¿Esto te ha llevado en algún momento a evidenciar que no se necesita y decirle, ya sea a quien te pide te hace la solicitud, un líder o un sistema que tiene conocimiento y dice, aquí hay digamos, no hay suficiente masa crítica, entonces se necesita fortalecer eso, lo que sea, pero dices, no, por este lado no es, y si te ha pasado y cómo lo abordas? La segunda pregunta es, frente a los elementos que decías que son críticos de analizar, hablabas entre ellos de la motivación. Sin traer a colación a McKillen y sus 3 motivaciones fundamentales, que es logro, poder y afiliación. ¿Cómo se haría, digamos, en caso dado, cómo has abordado en caso de que te haya tocado un fortalecimiento si las personas tienen motivaciones diferentes? ¿Cómo lo manejas? Y la última pregunta, pues yo tan cansón, pero tengo que aprovechar esto es si has tenido la oportunidad de hacer el contraste en el tiempo, porque precisamente una cosa es la efectividad y el feeling, que además, sobre todo cuando se trabaja mucho gamificación y lúdica y se escucha y todas estas cosas, pues gusta mucho, pero pues al cabo de los 3 meses, los 6 meses, pues no ha pasado nada. Entonces, esas son las 3 preguntas y te agradezco, y a ti, Catalina, y a Carolina, a todos por verlos o por verlas, porque creo que hoy estoy solo yo representando a los hombres. Entonces, muchas gracias y bueno, esas son mis inquietudes. Vas a tener que recordar algunas, ¿sabes? Porque pero me acuerdo de la primera. La primera, sí me ha tocado, ¿no? Alguna situación en donde tenga que decirle, mira, este no es el mejor momento para hacer una capacitación. Es complicado porque generalmente vienes con equipos que ya se han comprometido a hacer una capacitación, a veces. Y ya hay un objetivo seteado y ya hay un requerimiento hecho, ¿no? Entonces, en ese momento es a donde una vez que tienes toda la información, también puedes disminuir el objetivo de tu capacitación para ese momento. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso de que les comentaba de los call centers de los seguros.
No era el momento, de repente, para hacer todo un rediseño y un cambio, porque todavía el proceso no estaba claro, porque los perfiles de puesto estaban todavía por definir, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sí se podía hacer? Lo que sí se podía hacer era una intervención de que esté más enfocada en la motivación, justamente que ese es el segundo punto que te estabas hablando, ¿no? De repente sí, es cierto, no todo el mundo tiene la misma motivación, pero también es cierto que cuando tú tienes un tipo de trabajo, la motivación, este en particular, que es de ventas, va a ir por un camino particular. Entonces es ahí a donde necesitas, a través de toda tu investigación, porque todo esto también requiere de investigación, empiezas a identificar cuáles son los principales motivadores de este grupo y de este equipo. Y si los tienes bien identificados, puedes de repente empezar recién por una campaña de concientización en ese momento. No lanzarte en el objetivo completo de capacitación, pero sí empezar a generar piezas que te ayuden a mover o cambiar un poco el mindset. Porque el otro problema que hemos identificado también en ese momento es que la gente estaba un poco reactiva al cambio, ¿no? Y estaban acostumbrados a hacer un tipo de venta y la extrañaban. Y ahora iban a tomar un cambio completo en el tipo de puesto que tenían. Entonces necesitábamos trabajar de repente, aprovechar este espacio para hacer otro tipo de capacitación, más motivacional, más de concientización, más de traerlos y ayudarlos a gestionar el cambio que significaba su puesto. Y después recién entrar a una capacitación de impacto. Entonces, ahí también tiene que ver con llegar a acuerdos que ayuden al cliente, en este caso yo era consultor, ¿no? Al cliente o como sea tu cliente interno, para poder lograr los objetivos paso a paso. No saltarte en momentos, pero tampoco dejar de atender las necesidades que tienen internamente, ¿no? Me falta la tercera pregunta, que no me acuerdo. Está perfecto. Y la tercera era, ¿cómo contrastas en el tiempo el impacto que ha tenido el ejercicio? Sí, bueno, ahí definitivamente va a depender del tipo de solución que necesites, ¿no? O sea, que vas a aplicar. Si te refieres específicamente a aprendizaje, bueno, ahí, en particular en ese proyecto, como te decía, todavía no se aplicó el tema de aprendizaje como tal, sino fue más de concientización. Y todavía era un nivel súper bajo de impacto, más que nada satisfacción y compromiso. Pero en otros proyectos, sí empezamos siempre, o sea, si así la idea es, por ejemplo, yo tengo un proyecto, o otro proyecto aparte, ¿no? Es un onboarding, un cambio también de puesto, un reskilling, para un puesto de ventas. Aquí sí teníamos claro el puesto, teníamos claro el modelo de actuación en la cual la persona tenía que seguir, estaba pasando de un puesto de ventas, venta dura, venta fría, a un modelo de venta consultiva. Entonces, empezamos el diseño justamente definiendo cuáles son los comportamientos objetivos que debíamos tener al finalizar, ¿cómo se llama? La capacitación, ¿no? ¿Qué comportamientos deberían observarse que estaban apalancados en el método, en la nueva metodología de trabajo de la empresa? Sobre eso se definieron comportamientos específicos y esos comportamientos específicos se atendían con distintas etapas de la capacitación. Y habían distintos niveles de evaluación. Habían niveles de evaluación escrita, en test abiertos, habían evaluaciones en campo, en donde tenías monitores personas, ¿cómo se llama?, haciendo revisiones tipo shadow, y tenías ¿cómo se llama?, una especie de assessment center en el camino también para ir evaluando cómo las personas iban desarrollando sus capacidades para aplicar el modelo específico que se les estaba trayendo en el reskilling, ¿no? Entonces, ahí vas modelando los distintos niveles de evaluación según el objetivo que quieres lograr, siempre y cuando al principio hayas definido claramente cuáles son los objetivos de comportamiento que quieres ver al final de tu proceso, ¿no? Súper, muchas gracias. Buenísimo. Y contaba desde un caso como que le ayuda a uno a aterrizar un poco mejor el tema. Tenemos varias preguntas. Caro y después María Fernanda. Hola, Joana, un gusto conocerte y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio de aprendizaje. Conecté mucho con el ejemplo porque pues lo vivo en la familia y es un caso un poco diferente. Mi familia se dedica desde hace más de 45 años a la asesoría en seguros aquí en Colombia y me ha tocado acompañar de cerca a mi padre, a mi tío y en su momento a mi abuelo en todo el proceso de transformación digital y no ha sido fácil. Entonces tú planteas un ejemplo y es de mujeres que normalmente están en estos grandes contact centers directamente en las compañías de seguros, un piso entero con jóvenes,
que de pronto no tienen esa vocación de servicio, como decía, de venta consultiva, sino digamos que de venta como tal. Mi caso es al revés. Al ser una familia de tradición como consultor de seguro, como surgió hace más de 40 años, ellos sí son consultores. Y la transformación digital les ha presentado unos retos contrarios a los que tú nos presentas. Y es cómo pasar de la consulta, en donde hay una relación incluso personal entre cliente y consultor, a ser más expeditos, más rápidos, más en todo lo que tiene que ver, porque el proceso ahora es más digital. Entonces, cuando tú te presentas con estos retos que de pronto son un poco diferentes y con un grupo de personas un poco mayores, ¿cuál sería tu approach en ese cambio del mindset para poder lograr hacer ese reskilling? Porque al final es un proceso de reskilling. Sí, totalmente. Y justamente, a ver, te voy a hacer una comparativa porque había un grupo dentro de los consultores que estábamos revisando que era el grupo de pensiones. El grupo de pensiones es más consultivo, como tú dices, ¿no? O sea, entiende, su trabajo está más en entender a la situación de la persona a lo largo de su tiempo de trabajo y sobre eso ofrecerle la mejor cartera de seguros para poder acompañarlo y hacer eso a nivel a modelo digital es muchísimo más complicado. Disculpa, ¿me escuchan bien? Porque se me está parando un poquito la... Sí, sí, te escucho perfecto. Perfecto. Entonces, ahí había también habían dos trabajos, ayudarlos porque era acompañarlos con el desarrollo de ciertas herramientas, porque ahora ya no ibas a poder hacer digamos, el mismo trabajo mano a mano o cara a cara como se hacía antes, ¿no? Tenían que hacer muchísima más investigación digital y no necesariamente tienen las habilidades digitales que se necesitan para poder hacer ese tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que necesito cambiar? Y eso implica también un poco de revisión de puesto, ¿no? ¿Qué capacidades va a necesitar este puesto? ¿Cuál es la brecha? Y eso también en algún otro proyecto lo hemos trabajado, ¿no? Este es el puesto que yo tenía estas capacidades, este es el puesto que yo quiero hoy y estas son las nuevas capacidades. ¿Cuál es la diferencia y qué puedo aprovechar de lo que tenía antes para potenciar el nuevo puesto? Y sobre eso empezar a ayudar o a acompañar a las personas sobre ciertas evaluaciones como para ver a dónde están las brechas más grandes y definir un plan de trabajo que por un lado va a acompañar su mindset y su cambio poco a poco, pero por otro lado también va a afianzar sus habilidades técnicas que les van a ir dando confianza, porque finalmente también lo que hay es miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido genera, ¿cómo se llama? Resistencia, ¿no? Entonces, hay que trabajar un poco por ese lado, por bajar un poco la resistencia, acompañarlos poco a poco a adquirir las nuevas habilidades tecnológicas que van a acompañarlos en su nuevo proceso, ¿no? Muchísimas gracias. María Fernanda tiene la manito levantada. Hola a todos. Lo mío más que una pregunta es un comentario y es orientado hacia lo siguiente. O sea, cuando vamos a plantear un tema de plan de desempeño, tenemos que arrancar desde los objetivos organizacionales o estratégicos de la organización. A partir de esos objetivos, los tenemos que desplegar a las áreas y desde las áreas construir con ellas el plan de aprendizaje y alineado con la estrategia de aprendizaje, que es lo que yo observé durante mucho tiempo. Una pequeña diferencia entre qué necesita la organización y qué quieren los líderes. Muchas veces los líderes no quieren lo que la organización necesita porque no se ha asimilado muy bien cuáles son sus objetivos estratégicos o porque en algún momento pues hay dificultades ahí en la comprensión entre ese querer y efectivamente necesitar. Con el desempeño que hacemos es contrastar cómo está ese plan de aprendizaje frente a la estrategia de aprendizaje, la aplicación del plan de desarrollo y efectivamente cómo vamos o no logrando esos objetivos organizacionales. Ahora, no todo se resuelve con capacitación o con formación o con planes de aprendizaje. Y voy a decir una cosa fuerte, a veces hay que llegar a un tema disciplinario, a veces hay que sentarse con los líderes
y me refiero a lo que comentaban hace un momento, y hacerles preguntas supremamente incómodas frente a qué es lo que ellos están esperando de la organización, cómo se están alineando con la organización y de qué manera sus personas a cargo están caminando hacia esos objetivos de la organización. Porque, vuelvo a insistir, a veces ellos piensan que todo el mundo necesita comunicación, que todo el mundo necesita, qué sé yo, fortalecer su visión integral, y ni todos necesitan comunicación, ni todos necesitan tener visión integral, ni todos necesitan pues una cantidad de cosas que a veces se dan ahí. Entonces se presentan algunas confusiones, se pierde un poquito el rumbo porque se desconoce desde el principio cuál es el objetivo organizacional o los objetivos estratégicos de la organización. No hay un plan de aprendizaje fundamentado sobre necesidades, sino sobre deseos. Y adicionalmente, la estrategia de aprendizaje, en nuestro caso nosotros trabajamos en el modelo 70-20-10, no tiene las herramientas adecuadas. De ahí la importancia de tener esas herramientas de aprendizaje alineadas con la organización, pero también alineadas con el resultado organizacional del desempeño y el resultado individual, bien sea por equipos o bien sea por personas. Eso era como lo que quería yo aportar desde mi experiencia, mi trabajo pues de bastantes años, tanto en el tema de desempeño como de aprendizaje, y ya viéndolo un poquito como en la generalidad de las organizaciones con las que me relaciono actualmente. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias. Acá yo, para cerrar un poquito el tema, y que quiero como hacer una invitación acá y entendiendo como el tema, porque en muchas organizaciones trabajamos desempeño por un lado, aprendizaje por otro, gestión del conocimiento por otro, y realmente para poder tener el efecto que necesitamos y la transformación debemos empezar a como generar esas sinergias y conectar las áreas, porque para pasar el aprendizaje de ser un área de apoyo a ser un área estratégico, tenemos que verlos como tal, y tenemos nosotros como líderes que creernos el cuento y que conocer, como Mafe decía, como muy bien esa planeación estratégica, porque de lo contrario no lograremos las transformaciones que buscamos. Solo para complementar, Cata, y para diferenciar una cosa es análisis de desempeño y otra cosa es evaluación de desempeño, ¿no? Porque la evaluación de desempeño lo vas a hacer periódicamente y tiene que ver con los objetivos. El análisis de desempeño tiene que ver con justamente analizar por qué el desempeño nos está dando en la organización tal y como lo esperamos, ¿no? Buenísimo, gracias, mil gracias, Johanna, por aceptar esta invitación. Gracias a todos por estar aquí, por pertenecer a esta comunidad que tanto nos genera valor a todos. Alejo levantó la mano, pero entonces ya te voy a dar la palabra. Quiero cerrar este espacio agradeciéndote, invitándolos a todos a que se inscriban. La próxima semana vamos a tener el CLO Latam. Johanna también tiene un grupo con el que van a viajar en ATD ahorita en mayo a San Diego. Cualquier cosa por WhatsApp le pueden preguntar si se quieren unir y vincular como con esta experiencia de aprendizaje, o me escriben a mí, con mucho gusto los referencio. Y próximamente vamos a tener Learning Colombia en julio. Súper bienvenida, Johanna, para que vengas y nos compartas todo ese conocimiento que tienes. Cuenta conmigo para lo necesites. Igual que Muchísimas gracias, Johanna, por aceptar la invitación, y confirmo que la próxima semana vamos a estar entonces a partir del lunes de las 10 de la mañana hora Colombia, conectando con todos los líderes de aprendizaje organizacional de Latinoamérica, 10 líderes maravillosos que nos van a contar, así como Johanna estuvo el día de hoy contándonos desde su experiencia, para nutrir y potencializar todos los procesos maravillosos que llevamos al interior de las organizaciones. Así que muchísimas gracias. 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 Bien, un gusto saludarlos. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Este podcast fue grabado en vivo en las sesiones semanales de conversación entre los miembros de la comunidad Learning Latam, y fue posible gracias al equipo de Learning TIC y Coideas, que está integrado por Daniel Pozo, Diego Alejandro Román y Jorge González,
bajo la conducción de Carolina Pozo y Catalina Trujillo. A ustedes que nos acompañan y escuchan, muchas gracias.